al libro de los Hechos, el capítulo 2, y quisiera que presten mucha atención a lo que vamos a estudiar hoy. Creo yo que va a ser esta clase quizás una más para poder comprender algo que lamentablemente ha sido como un cáncer dentro de las congregaciones cristianas, ¿no? Y este tipo de enseñanza que vamos a analizarla hoy bajo la luz de la Biblia y a través también quizás un poquito de lo que la historia cuenta con respecto a este tema, es el famoso don de lengua, ¿no? Ese don de lengua que dicen en algunas congregaciones, como por ejemplo las carismáticas y pentecostal, que es como un don que está activo en estos tiempos y que se debe practicar como una señal de que ha sido bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Eh, bueno, la semana pasada, como estaba comentando, nuestra hermana Judimar contó un hermoso testimonio de cómo Dios la rescató justamente de ese tipo de lugar, ¿no? Dándose cuenta, por supuesto, que lo que estaban practicando era una total herejía. Así es, mi hermana querida. No tenga temor de llamar a eso herejía. No tenga temor de llamar a eso también enseñanza satánica. Porque el tema del don de lengua que se practica en estos lugares que dicen ser iglesia del Señor, yo le puedo asegurar, y usted mismo se va a dar cuenta con el estudio, de que eso no proviene de Dios. Miren, hermano querido, le voy a contar, antes de que hagamos una lectura ahí en Hechos capítulo 2, le voy a contar algo, ¿no? Algo que la historia misma lo demuestra. Por ejemplo, ¿cómo es que el enemigo puede causar mayor daño a su contrincante, ¿no? ¿Cómo puede ser que un enemigo se infiltre para hacer mayor daño desde adentro al enemigo? Justamente así, infiltrándose. A eso nosotros lo hemos visto en la historia, conocido como el caballo o el de Troya, ¿no? Que era una construcción que unos soldados hicieron para tratar de meterse dentro de la fortaleza y luego, por supuesto, de esa manera atacar, ¿no?, a los que estaban adentro encerrados, escapando justamente del asedio de estos otros enemigos, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Bueno, dentro de ese caballo de Troya que parecían un regalo que había dejado el enemigo en honor a todos ellos, dentro de ese caballo de Troya había un montón de soldados listos para ingresar dentro de la fortaleza y atacar al enemigo y así destruir, ¿no? En una noche, el enemigo logró destruir prácticamente a todos los troyanos que estaban en ese lugar, matando a muchísimas personas, ¿no? Y así ellos lograron ganar la guerra y conquistar, ¿no?, lo que estaba sucediendo en ese lugar. Bueno, eso es una historia que usted puede encontrar en cualquier parte, que me imagino que la deben de conocer. Bueno, el don de lengua, entre tantos, porque hay otros también, otras enseñanzas que también, por ejemplo, son dañinas, como la imposición de mano, por ejemplo. También tienen lo que es la unción con aceite, ¿no? Que ungen las paredes, ungen bueno, la silla, los bancos, los instrumentos, las personas, bueno, ungen todo lo que se les cruza por el camino con un supuesto aceite, ¿no?, de la santa unción, dicen. Todo eso, más también, por ejemplo, el de expulsar demonios, que es la liberación, el don de sanidad, todas esas cosas que hoy están circulando en estos lugares. Todo eso, hermanos queridos, son caballos de Troyas que han ingresado dentro de lo que es el cuerpo de Cristo y ha comenzado desde adentro a destruir justamente lo que es la fe cristiana. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Justamente eso, desviar la mirada del cristiano, del Cristo de la Biblia, y que las personas comiencen a posar sus ojos en otra cosa y no justamente en la palabra de Dios. Hermanos queridos,
Yo recuerdo cuando estaba dentro de las iglesias carismáticas eh, y era muy nuevo en la fe, comenzaron a pedirme que yo hable en don de lengua. Y me decían lo siguiente, ¿no? ¿Has nacido de nuevo? Sí, he nacido de nuevo. ¿Y cómo sabes que tenés el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está obrando en mí, está haciéndome alejar cada vez más del pecado, me está haciendo entender más las palabras de Dios, estoy más amando a Dios. Eso es lo que yo entendía justamente como estar bautizado con el Espíritu Santo, de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Pero esta mujer me dijo, no, eso no es estar bautizado o el bautismo del Espíritu Santo. Eso no es. Y yo me quedé pensando, como era muy nuevo en la fe, y no comprendía, me quedé pensando, ¿cómo que no es el bautismo de la fe? No, perdón, el bautismo del Espíritu. No, 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 eso no es. El bautismo del Espíritu Santo es que hables en lengua. Yo dije, que hable en lengua. ¿Cómo es eso? Sí, el Espíritu Santo cuando te bautiza te va a dar el don de lengua y vos vas a hablar en una lengua totalmente desconocida y en una lengua angelical. Y yo dije, wow, ¿cómo es eso de una lengua angelical? Y entonces esta persona me llevó al libro de los Hechos, pero me leyó unos cuantos versículos, pero no me leyó todo el libro de los Hechos, por lo menos, perdón, no todo el capítulo 2 o gran parte del capítulo 2. Lógicamente, hay que entender, hermanitos, que cuando usted va a leer un texto bíblico, tiene que conocer por lo menos el trasfondo y el contexto de ese texto bíblico. De lo contrario, hermano querido, vamos a cometer graves errores, ¿no? Ahí en el libro de los Hechos está la historia justamente de cómo el Espíritu Santo llegó, escuche bien, por primera vez a la tierra a morar en los creyentes. Antiguamente no estaba el Espíritu Santo, era una promesa que había dejado Jesucristo para aquellos que iban a seguirle a él, ¿no? Por ese motivo sabemos nosotros que después de la partida de Jesucristo, 50 días después, en la fiesta de Pentecostés, allí llegó el Espíritu Santo. ¿Y por qué Dios esperó o prefirió que justamente sea en Pentecostés la llegada del Espíritu Santo? Bueno, hermano querido, eso es lo que vamos a analizar, porque ahí está la respuesta del por qué Dios sí dio un don sobrenatural a aquellos primeros cristianos, porque había un motivo y una razón. El motivo y la razón que en aquellos tiempos había, hoy no lo necesitamos. Por eso nosotros vemos a través de la Escritura que el don de lengua ya no está para estos tiempos, porque no hacen falta, no hacen falta, sino más bien lo que usted está viendo dentro de esas congregaciones no es el don de lengua bíblico que habla el libro de los Hechos. Eso, hermanos queridos, es un puro balbuceo, es una jeringosa que no se entiende, no es ninguna lengua conocida a nivel mundial. Por eso sabemos nosotros que eso no procede del Espíritu Santo. Y algunos me van a decir, bueno, pero esas son lenguas angelicales. Tampoco, porque nadie, ni siquiera el apóstol Pablo, que estuvo en el tercer cielo, recuerde usted, ni siquiera el apóstol Pablo dice haber comprendido las lenguas angelicales. ¿Se acuerdan cuando él dice bien clarito que palabras que ni oído oyeron, palabras inefables? Esas palabras inefables eran las que él oyó en el tercer cielo. ¿Y cuáles eran esas palabras? Palabras angelicales, inefables, no se pueden expresar. Y estas personas dicen en estos momentos que ellos hablan esto. ¿Saben qué, hermanos queridos? Vamos a ver también, quizá, no sé si hoy, pero a lo largo del estudio, ¿sabe dónde radica todo esto del don de lengua? Del mismo Satanás.
el mismo Satanás se ha infiltrado como un caballo de Troya dentro de algunas congregaciones y ha hecho creer a esta gente que están hablando en lengua espiritual, cuando en realidad están practicando cosas demoníacas. Y eso se lo puedo demostrar con la Biblia y se lo puedo demostrar también con muchos ejemplos que aquí en la tierra hay. Por ejemplo, vaya usted a investigar, anote por ahí, anote esta palabra, Kundalini, con la K de kilo, Kundalini. Ese Kundalini es el espíritu falso que se ha levantado acá en la tierra por Satanás. Satanás ha levantado este espíritu falso, Kundalini, y está metido dentro de estas congregaciones, haciendo creer que hablan en lengua, que tienen poderes, que tienen milagros, que expulsan demonios. Por eso, hermanos queridos, este tema del don de lengua es el don de lengua satánico, pero no es de nuestro Señor Jesucristo, ni mucho menos del Espíritu Santo. Leamos un poquitito. Hechos capítulo 2. Presta atención usted, acá se va a dar cuenta usted, hermanito querido, cómo es que han engañado durante tantos años a la congregación diciendo que tienen ese famoso don de lengua y que tienen que ser bautizados con eso. Presta atención. Capítulo 2 de Hechos, versículo 1 en adelante. Voy a hacer una lectura rápida y voy a frenarme en los versículos que creo que son convenientes para que vayamos comprendiendo todo este tema, ¿sí? Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablara. Presta atención en este versículo, subrayen, anoten acá, presta atención. Moraban, vivían, estaban ahí pernotando, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, presta atención, de todas las naciones bajo el cielo. Ese versículo es clave, anótalo. Sí, sucedió todo lo que dice acá. Se repartieron esas lenguas como de fuego, no de fuego, como de fuego, no es de fuego, presta atención a eso también, otro detalle. Sí, aparte de eso, sí comenzaron a hablar en otras lenguas, en otras lenguas, ¿sí? Como el Espíritu les daba que hablaban a esas personas que estaban ahí. Eso fue la llegada del Espíritu Santo por primera vez en la tierra a morar en los creyentes. Antes no moraba el Espíritu Santo en los creyentes, pero acá sí llegó a morar. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dio la promesa a los discípulos? Es necesario que yo me vaya para que Él venga. No lo dejaré huérfano, enviaré a otro que estará con ustedes para siempre. Bueno, ese es el Espíritu Santo. Y el dato acá es que habían varones judíos, piadosos, Jerusalén. Estos son judíos, no son gentiles, son judíos piadosos de todas naciones bajo el cielo. ¿Cómo es eso? Bueno, hay que hacer un poquito de historia y hay que entender, por ejemplo, que había sucedido antes todo esto una diáspora, o sea, una persecución grande donde muchos judíos israelitas se desparramaron por diferentes partes del mundo durante muchos, muchos años. Y por supuesto que le nacieron hijos que también eran israelitas, judíos, y tenían como tradición ellos, todos los Pentecostés, ir a Jerusalén a celebrar esta fiesta, ¿no?, que ellos tenían ahí. Y por supuesto, cuando vienen judíos de Egipto, por ejemplo, hablan en otra lengua, otro idioma. Si vienen judíos de Italia, hablan en otro idioma, italiano. Judíos de África hablan en otro idioma y así. Judíos de diferentes países iban a la fiesta de Jerusalén. Presta atención a ese dato.
Vuelvo a repetir el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaba confuso, porque uno los oía hablar en su propia lengua. Ahí está. 2 veces o 3 veces vamos escuchando ya la palabra lengua. Y hasta aquí no están diciendo que hablaban jeringosa o hacían balbuceo. No, ellos oían hablar en su propia lengua, su propio idioma. Pregunta, cuando usted alguna vez encontró dentro de estas congregaciones a estas personas, decía, barasasa, no sé cuánta cosa más, saca la bazuca y hagamos no sé qué. Bueno, toda esa parafernalia que hacen ahí en esos lugares, ¿eso creen que son idiomas? Son inventos y muchas veces son lenguas satánicas. Se burlan de lo que había pasado acá en Pentecostés, que fue necesario porque habían judíos de muchas naciones que no hablaban el griego koiné, no lo hablaban otro idioma. Vaya entendiendo que Dios aprovechó la fiesta de Pentecostés para que se juntaran todos los judíos de diferentes naciones y el evangelio fuese predicado en su propia lengua. Esto quiere decir que, por ejemplo, Pedro, Juan y todos los que estaban ahí no eran personas que sabían muchas lenguas, muchos idiomas. Apenas y hablaban el que tenían ellos, que era el griego, quizás un poquito de arameo. Ni siquiera el hebreo podían hablar porque era la lengua que ya estaba desapareciendo. ¿Entiende, hermano? Que entonces Dios tuvo que darle en ese momento el don de lengua, pero no para que hablaran tontería con y de esas cosas, sino para que hablasen idiomas, para que comunicasen el evangelio a todos los que estaban presentes ahí, que eran varones piadosos de todas las naciones. Presta atención, sigamos leyendo. Vuelvo a repetir el 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Sigamos leyendo. Versículo 7. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo unos a otros: he aquí, presta atención, ¿no son galileos todo lo que hablan? La pregunta es decir, estos que están acá no son galileos. Es como decir, por ejemplo, estos que están acá no son de Barquisimeto, no son personas de Barquisimeto. No entendemos por qué hablan en otro idioma. Si han nacido en Barquisimeto y son personas que nunca han estudiado otro idioma, ¿qué pasó acá? ¿Se dan cuenta? Ahora prestemos atención a lo que dice acá. Sigamos leyendo. ¿No son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Cómo pues, otra vez dicen, los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Estás prestando atención, hermana querida, hermanos queridos? Estos no son esas lenguas mentirosas que hacen dentro de esas congregaciones. Ojo, aclaración. Amamos al congregante pentecostal. Amamos y lo abrazamos y sabemos que dentro de esas iglesias pentecostal hay pueblo de Dios. Pero denunciamos y aborrecemos las prácticas malas, incluso satánicas, que tienen dentro de las iglesias pentecostales carismáticas. Y es necesario que la gente salgan de esos lugares. Esta es una de ellas. Porque hasta acá no dice nada de que eran lenguas extrañas y qué sé yo. No. Lenguas conocidas. Vuelvo a repetir. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Versículo 9. Acá vienen todos los países y toda la lengua que han hablado justamente acá en Hechos capítulo 2. Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Fingia, Panfilia, en Egipto, en la parte de Libia, que están más allá de Cirene,
y romanos, y extranjeros judíos como prosélites, cretenses, árabes. Los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos, cómo muchas veces nos han mentido dentro de estas iglesias carismáticas? Cuando te dicen, por ejemplo, es que tenés que hablar en lengua, porque el don de lengua es el bautismo del Espíritu Santo. Porque ahí lo dice en Hechos, capítulo 2. Pero acá vemos nosotros que este bautismo real que sucedió acá fue en Jerusalén, fue para estos varones piadosos judíos y para que se hablaran, ¿qué cosa? Las maravillas de Dios. ¿Y cuáles son las maravillas de Dios? El Evangelio. Esa es la maravilla de Dios. No para hacer el ridículo de estar hablando cosas que no se entienden y que parecen más bien locos que cristianos sanos y con dominio propio. Porque cuando entran en una especie de éxtasis, temblando su cuerpo, balbuceando, incluso con los ojos hacia atrás, es que están demostrando que tienen otro espíritu y no el Espíritu Santo. ¿Qué me dice esto? Versículo 12, perdón. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? No entendían qué es lo que estaba pasando. ¿Cómo puede ser que estas personas que son de acá de Galilea, que nunca han estudiado otro idioma, que siempre han estado encerrados acá, ahora me están hablando en los idiomas de Capadocia, de Asia, de Frigia, Panfilia, de Egipto, hablan en otro idioma sin haber estudiado? Ese es el don de lengua. Hay un pastor, bueno, yo lo comparto acá en los grupos de WhatsApp, ¿no? Que es el pastor Aquino. Él es un pastor misionero y él va a trabajar en la selva. Él va a las selvas misioneras del Paraguay y él justamente trabaja mucho con los aborígenes. Y en esos lugares hay muchos dialectos que, bueno, vamos a hablar así, la persona que no es aborigen de ese lugar, no comprende, son dialectos, ya no son idiomas, son dialectos de los aborígenes de esa zona. Y necesitan sí o sí un intérprete para poder comunicar el mensaje. Y él dice en broma, ¿no? Acá me gustaría a mí que vengan estos que dicen tener el don de lengua, para que realmente se paren en medio de los aborígenes y puedan transmitir el evangelio, las maravillas de Dios. Ahí creeríamos nosotros que están activo el don de lengua. Pero para estas personas, a estos engañadores, para ellos es muy fácil engañar a las personas y decir, por ejemplo, que tienen un don de lengua que es inventado por ellos y, como dije hace un momento, hasta incluso es algo o bastante satánico. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? ¿Cuál fue el resultado de que el Espíritu Santo justamente haya procedido de esta forma, dando lo que es el Espíritu Santo para que hablen realmente en otros idiomas y en otras lenguas? Bueno, hermano querido, lo que sabemos nosotros es que se han convertido 3.000 almas en este tiempo, sin contar a las mujeres ni los niños, al cristianismo. Ese fue el beneficio que tuvo cuando llegó por primera vez este don de lengua, ¿no? a Jerusalén. Ahora, hermanos queridos, ¿por qué tuvo que suceder así? Recuerden ustedes la historia muestra, por ejemplo, de que, como hemos dicho hace un momento, había una sola lengua franca, que era la lengua del griego koinet, por causa de lo que era la invasión de Alejandro Magno, 400 años antes de Cristo, había invadido toda esa zona y entonces el idioma que más se hablaba era el griego koiné. Luego, lógico que había judíos de diferentes naciones que iban de tanto en tanto a la fiesta de Pentecostés. Por eso Dios eligió ese día de Pentecostés para derramar el Espíritu Santo en las personas que estaban reunidas, y ellos tuvieron como algo sobrenatural el poder justamente que hablar en otro idioma, de esa forma poder predicar el evangelio.
Esto era algo que tenía que hacerse porque Cristo en Mateo 28:19 había dado un mandato, ¿se acuerdan? Cuando él dijo, id pues y haced discípulo a todas las naciones. Recuerden que en aquellos tiempos no tenían la tecnología que tenemos ahora. Recuerden que en esos tiempos los discípulos de Cristo, que luego fueron los apóstoles, no tenían tampoco muchos de ellos grandes estudios. Bueno, el apóstol Pablo dice que él hablaba 5 idiomas, 5 lenguas, ¿no? Pero la mayoría no lo tenían. Entonces Dios tuvo que utilizar ese modo, ese don espiritual de lengua para que puedan ser esparcido el mensaje a muchas naciones, ¿no? Cuando estas personas que estaban ahí en Jerusalén escucharon las maravillas de Dios hablando en su propia lengua, o sea, en el idioma de ellos, ¿qué hicieron estas personas? Se fueron cada uno a su país y el evangelio comenzó a ser predicado por el resto del mundo conocido de aquel entonces. ¿Entiende cuál es el fin? Pregunta, en estos tiempos, ¿necesitamos nosotros ese don de lengua? ¿Saben que no? Hoy con la tecnología que tenemos, ya no necesitamos. Hace tiempo que no necesitamos ese don de lengua, porque el Evangelio ya se ha esparcido por muchas partes y en diferentes tipos de idiomas. Además de eso, el mismo celular o el dispositivo, teléfono que tenemos, usted puede tranquilamente hablar en un idioma y le traduce al otro idioma. Por lo tanto, ese don es innecesario en este tiempo, hermanos queridos. Todo esto realmente es un engaño grande que sucede dentro de estas congregaciones, ¿no? Y es una pena, ¿no? Y también, lógicamente, que Dios actuó de esa forma, como habíamos dicho aquella vez, por causa de certificar que es Dios mismo quien está operando en ese tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan que comentamos aquella vez de Moisés? Moisés tuvo que demostrar que él venía de parte de Dios, porque el pueblo no lo creyó. ¿Y cómo demostró? Él demostró con algunos milagros, con algunos actos proféticos, podríamos decir también, ¿no? Donde metió, por ejemplo, la mano, así, y la sacó, salió con lepra, y luego la volvió a meter y salió curada. Eso demostró que Moisés venía de parte de Dios. En este caso, lo mismo sucedió con el don de lengua. Cuando estas personas comenzaron a ver que ellos nunca habían hablado otro idioma y de repente comenzaban a hablar idiomas que eran extraños para ellos, pero conocidos para los que estaban de visita, ¿no? Ahora, ¿por qué yo hace un momento dije, y con esto muy cerrando, ¿por qué hace un momento dije yo que esto es una lengua satánica? Bueno, hermanos queridos, hay un espíritu que es conocido como el espíritu de Kundalini. Es un espíritu que lamentablemente las prácticas carismáticas, pentecostales y otras, como también las apostólicas y proféticas, e incluso dentro de los católicos carismáticos, practican, ¿no? Han adoptado a este espíritu Kundalini. Miren, hermanos queridos, Dios tiene su Espíritu Santo y el diablo ha levantado a la par un espíritu falso que se llama Kundalini. Y este espíritu falso justamente hace exactamente eso. Lleva a que la persona entre en trance, que la persona comience como a convulsionar, que la persona comience a hablar en otro idioma o lenguas raras, porque ni siquiera son idiomas, en otras lenguas raras, lleva a la persona a hacer muchas cosas que lamentablemente estamos viendo nosotros en las iglesias carismáticas, ¿no? Presta atención a este informe que le voy a leer un poquitito. Bien, las prácticas carismáticas modernas y el concepto del despertar de la Kundalini es uno de los argumentos que tenemos nosotros para justamente refutar lo que es aquella glosolalia, o sea, este fenómeno de los carismáticos y que están practicando actualmente, ¿no? La Kundalini, hermano querido, en el hinduismo, de ahí proviene todo esto, y el yoga se describe como una energía serpenteante situada en la base de la columna. Al despertar
desciende por las chakras, produciendo efectos físicos y mentales que son alarmantes, similares a lo que se observan en el movimiento de la nueva reforma apostólica o el pentecostalismo extremo. Por eso, hermano querido, cuando vemos nosotros cómo hacen que los niños practiquen todo eso, que están moviéndose, se sacuden la cabeza para toda parte, hablan en lengua, están como en éxtasis cantando, todo eso es puro misticismo, todo eso es yoga, todo eso, hermano querido, es justamente lo que dice acá, proviene del hinduismo. Yo una vez compartí un video justamente de eso y comparando cómo son estas iglesias carismáticas con las prácticas de imposición de manos, el transmitir espíritus extraños a otros. Imagínense el daño psicológico que le hacen a los niños. Si ya de grande muchos quedan afectados con esto, los niños peor aún. Por eso hay que protegerlo de eso. Hay que cuidarlo de todas esas cosas. Esta es una práctica, hermano querido, que procede del hinduismo. Y sabemos bien que el hinduismo no es ninguna práctica cristiana. ¿Qué más podemos decir? A ver, bueno, esto produce algo que es la pérdida del dominio propio. El Espíritu Santo no te va a llevar a perder tu dominio, pero sin embargo, este tipo de manifestación te lleva a perder el dominio propio. Una vez que entran a hablar en lengua, el cuerpo comienza a temblar, comienzan a querer desmayarse, pierden el control moviendo su cabeza, pierden el control, gritan, todo. ¿Por qué? Porque están realmente no con un Espíritu Santo, sino con un espíritu demoníaco, ¿sí? Hermanos queridos, la Biblia habla justamente de ese dominio propio y que es algo esencial y es producto del fruto del Espíritu Santo, ¿no? Mientras tanto, que este tipo de movimiento, de contracciones que hace el cuerpo, convulsiones, no proviene jamás de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Sino que más bien proviene de este famoso despertar de la Kundalini, como, como en los trances de los cristianos, o de los carismáticos, mejor dicho, y justamente ahí es cuando ellos pierden ese control en el cuerpo y en su mente. Es una manifestación que el creyente lamentablemente no lo puede controlar, ¿no? Por eso nosotros damos cuenta que es totalmente contrario a lo que es el Espíritu Santo, ¿no? También habla justamente de un misticismo, cuando hablan de ellos, de la mente renovada. ¿Nunca escuchó esto usted dentro de la congregación? Hoy vamos a renovar la mente. Ojo, puro carismatismo místico. Kundalini, vamos a renovar nuestra mente. Eso te quiere llevar a poner la mente en blanco, ¿sí? Esto es tremendo realmente. Hay una supuesta iluminación a través de esta famosa Kundalini, ¿no? Que es muy, muy peligroso, hermanos queridos. Por lo tanto, y con esto vamos a ir terminando por ahora, vamos a continuar, si Dios permite, la otra semana. Seguramente que hay preguntas, yo voy a cortar acá y me voy a conectar con los hermanos de Barquisimeto, así saludamos un poquito, vamos a charlar y me voy despidiendo de los amigos de YouTube. Chao, chao.